A reading from the letter of St. Lectura de la carta de San Pablo a los Efesios. Brothers and sisters, Hermanos, in Christ we con were Cristo also hemos heredado también nosotros los israelitas. of the one A esto estábamos destinados por decisión del que hace todo según su so voluntad. that we might exist Y así nosotros, los que ya esperábamos a Cristo, seremos alabanza de su gloria. in him you Y also también ustedes que han escuchado la verdad, la extraordinaria noticia que han sido salvados y han creído, han sido marcados por Cristo con el Espíritu Santo prometido, el cual, mientras llega la redención completa del pueblo, propiedad de Dios, es prenda de nuestra herencia para alabanza de su gloria. Domini. Blessed the people Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. exalt you just Aclamen justos al Señor que merece la alabanza de los buenos. Den gracias al Señor con la cítara. Toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. for upright is the La word palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Blessed the nation Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como heredad. from heaven the El Lord Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Remain in my love, says the Lord. Whoever remains in me, and I in him, will bear much fruit. Permanezcan en mi amor, dice el Señor. Aquel que permanezca en mí y yo en él, dará abundante fruto. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. At that time, so En many aquel people tiempo miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Jesus began to Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. beware of the leaven. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. There is nothing concealed Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse. or secret that Nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso lo que digan de noche se repetirá a pleno día, y lo que digan al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. I tell you, my friend, A ustedes les digo, amigos míos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. I shall show you whom Les voy a decir a quién tienen be que afraid temer. of the one. Teman al que tiene poder para matar y después echar en el fuego. Yes, I tell A you, ese tienen que temer, se lo digo yo. are not 5 No spirits, se venden 5 gorriones por 2 cuartos, yet not one of them pero has ni uno escaped solo the se notice of olvida a God. Dios. Even the hairs of Y hasta los pelos de su cabeza están contados. your not be afraid. Por lo tanto, no You are tengan worth miedo. more than No hay many comparación entre ustedes y los gorriones. Verbum Domini. Today the church observes the El día de hoy la iglesia observa el memorial de Santa Teresa de Ávila. from the year
quien vivió del año 1515 a 1582 y es considerada la reformista de Carmelo o la Orden del Monte Carmelo, y es con seguridad una autoridad no superada sobre la teología de la oración. Ella fue una niña devota, provino de una familia, de hecho, y atribuye la base de su vida espiritual a la santidad de sus padres. Así que ella fue criada en un hogar dedicado a Dios. De hecho, de niña, alrededor de la edad de 7 u 8 años de edad, tenía un hermano que era más o menos de su edad. Y como suelen hacer los niños, habían escuchado de los santos, habían escuchado del cielo, y solían cantar, realizar un canto que repetían una y otra vez, y decían para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Y es algo muy bonito si no se imagina que un niño haga eso. Y estos pequeños niños, Santa Teresa de niña, yo pensaba en la vida de los santos y la vida en la eternidad. Así que ya desde niña tenía esta atracción hacia esa vida que había de ser para siempre. Cuando tenía apenas 13 años, su madre falleció y fue enviada a un internado que era manejado por un grupo de hermanas. Cuando terminó sus estudios, regresó a su hogar cuando ya era una jovencita y se encargó de administrar la casa para su padre. Pero con el paso del tiempo sintió el llamado para volverse una hermana carmelita, y su padre inicialmente no quería dejarla ir, pero finalmente le dio permiso e ingresó al monasterio carmelita de la Encarnación en Avalon. Santa Teresa hizo algo que sucede y que afectó su vida de muchas maneras. De hecho, su vida es similar a la de muchos religiosos. Inicia con un gran ímpetus y luego se entibió un poco, y luego el Señor le llamó la atención y la convirtió en una religiosa muy seria. Muchas veces esto es lo que sucede con nuestros jóvenes hermanos. Vienen y están listos para servir al Señor y van a entregar todo, y luego llega el director de los novicios y les dice: abran su boca, les voy a poner un bozal como si fuera un caballo para hacerlos disminuir un poco la velocidad, para que no se vayan a cansar. Hace un par de años estuvimos en un retiro y nos dijeron que hay que tener cuidado, pues los jóvenes religiosos pueden ser como una chispa, como una luz de bengala, que uno la prende y tiene una gran actividad rápidamente, pero luego se apaga, igual de súbitamente, y ya no hay más. Pero la vida de un religioso debe ser algo que uno atice. Uno debe prender el fuego, y el fuego ha de empezar pequeñito y ha de crecer poco a poco y tener gran intensidad. Un fuego propiamente cuidado puede hacer cosas muy maravillosas, pero un fuego que no tiene control puede causar mucho daño. Debe ser apagado. Así que Santa Teresa de Ávila empezó su vida religiosa con gran fervor, y como su biógrafo dice, fue tal vez con más fervor que prudencia, y como resultado se enfermó muy seriamente y tuvo que ser enviada del monasterio a un pueblo vecino para recibir tratamiento por causa de la enfermedad que había adquirido, se podría decir, por causa de su fervor. Y el tratamiento terminó siendo peor para ella que la enfermedad. El tratamiento casi la mata. De hecho, terminó regresando a la casa de su padre y se pensó que estaba muerta. Estuvo en una especie de coma durante varios días, tanto así que incluso prepararon una tumba para ella en el convento, en el monasterio carmelita, y estaban preparados para enterrarla, pero su padre protestó. Estaba convencido de que ella no estaba
todavía So muerta. she was paralyzed for some Así que se encontró paralizada durante un tiempo, pero durante un periodo de tiempo recuperó sus fuerzas y estuvo completamente curada y atribuyó ese cuidado a la intercesión de San José. we see in the life of Así que vemos en la vida de Santa Teresa de Ávila definitivamente, incluso en las carmelitas descalzas, una gran devoción hacia San José. So she returned to Así que regresó the monastery of al monasterio carmelita de la Encarnación and then we're y told that she began to spend much empezó a pasar grill. mucho tiempo And there's a question, well, what does this mean? She was getting comfortable en talking to la a sala lot of people de- of the world. de sala pública. ¿Qué quiere decir esto? Y ella se sentía muy cómoda hablando con muchas personas en el mundo. En aquel entonces las carmelitas, Who could kind of admire her. se decía de las carmelitas que She had people who kind of attended to her, and they speak of lap dogs, that she had this little eso, hablan de las carmelitas admiraban mucho la belleza de Santa Teresa y se comenta que ella solía tener de mascotas use that image ciertos though, perritos. spending much time at the Ella la- grill. If we imagine what Si nos contemplative imaginamos nuns are cómo son las monjas contemplativas hoy en día, están alejadas del mundo, see them, a menudo no las vemos, las escuchamos cuando están orando, pero viven una vida de silencio y de soledad. take one of these nuns and put her Tomemos a una de estas monjas y pongámosla siempre people, visiting with the en la sala de visitas, and it's a great danger recibiendo visitas, hablando con el público, y es un called to be a peligro, un riesgo si tenemos una persona que es what's going on out que here. es contemplativa y que sabe más acerca de lo que está sucediendo afuera de lo que These things nosotros sabemos. maybe talking about some spiritual Está recibiendo todo tipo de personas y tal vez esté hablando con ellas sobre temas espirituales, pero básicamente está and so where was her heart? haciendo una vida social. Side of the parlor. ¿Dónde se encuentra su corazón? Está del otro lado Life, although it was lived in the de la reja, aunque nuestra vida there in the business of se está viviendo dentro del claustro, su corazón está afuera en el mundo cuando supuestamente debe estar viviendo alejada del mundo. professor Y su confesor tried to get her attention. trató de llamarle la atención y sus admoniciones no tuvieron éxito, pero lo que la convirtió al final Was a deep impression, fue una profunda impresión a realistic que representation tuvo of the ante una representación realística del Ecce Homo. Fue una imagen de Jesús en su sufrimiento. We know that Pilate said Así that que sabemos que Poncio Pilato dijo cuando Jesús scourged and vino después de haber sido azotado, después de haber recibido la corona de espinas, trajeron a Jesús y Pilatos dijo, Ecce Homo, he ahí el hombre. and I think Pilate's intention Y creo que la intención de Pilatos fue que los judíos habían de estar satisfechos después de haber visto a este hombre azotado casi hasta la muerte y humillado. Así que ya satisfechos lo iban a dejar ir. Pero sin embargo, ¿qué hicimos por nuestro pecado? Vemos a Jesús en su sufrimiento y todavía, aún así decimos, crucifíquenlo. just make an aside here that was something that was Quiero hacer un comentario. Aquí tenemos algo que Mother Teresa as well. fue muy importante en la vida de la Madre Teresa también. Es una imagen muy hermosa que sabemos que ella tenía en su claustro. Of Christ La- torment. El rostro de Cristo bajo tormento. Había una imagen de Jesús sufriendo en la cruz. And her handwriting was Y en de su puño y letra thirst. había una frase que decía, And we know tenía sed y he sido saciada. Y sabemos que en las casas de las misioneras de la caridad, que eso es algo clave, tienen el crucifijo en sus capillas y las palabras junto and so always que dicen, a tengo sed. identification with the Siempre existe esa identificación con el sufrimiento de Cristo y un anhelo de satisfacer la sed que Él tiene de nuestro amor. ultimately Así que esto es lo que finalmente convirtió a Santa Teresa de Ávila. that she had this Ella tuvo este suffering of Christ. reconocimiento del sufrimiento de Cristo y escuchamos que a partir de ese día su vida interior mejoró Became much more y reflective se volvió mucho más into solitude. recta y Think of se retiró a la soledad. I would
Si pensamos acerca de nuestro conocimiento, si yo le dijera a ustedes hoy en día, monja carmelita, ustedes tenían cierta idea de lo que resultó de esa conversión de Santa Teresa de Ávila y esa reforma que ocurrió en la orden carmelita por causa de ella. Todos nosotros, cuando pensamos en las hermanas carmelitas, nunca las vemos. Su vida es una de austeridad extrema, una vida de unión profunda con Dios. Recuerdo en el monasterio carmelita en Filadelfia, los seminaristas solían a veces ir. Era una parte muy terrible de la ciudad, pero solíamos ir al monasterio y pedirles a las hermanas que rezaran por nosotros. Y tenían un lugar en donde uno podía poner una nota. Y había un velo. Solamente escuchábamos sus voces. Había un gran misterio. La hermana que solía venir a la sala de visitas decía, alabado sea Jesucristo. Y uno se sentía inmediatamente como un pequeño niño inocente, apenas escuchaba esa voz. Uno entraba de la calle caminando como un gran adulto y luego escuchaba, alabado sea Jesucristo, y uno se volvía como un pequeño niño y decía, hola hermana, ¿cómo está? Había algo en esa santidad que provenía de ellas. Solía haber una tienda de donas al otro lado de la calle, así que un seminarista solía comprar donas. Y en esta ocasión se vino a dejárselas, se las trajo, y cuando nos estábamos yendo podemos escuchar cómo había una pequeña risa detrás del velo mientras decían gracias. Y fue un gusto para nosotros poder dejarles algo que fuera bonito, algo que pudieran disfrutar, algo que normalmente no fuera parte de sus vidas. Pero Santa Teresa prosiguió en su conversión. Ella y un grupo de sus compañeras sabían que había necesidad de reforma en la vida carmelita. Y ella recibió un mandamiento del cielo de guiar este grupo hacia la reforma. No todo el mundo dijo inmediatamente, oh, maravilloso lo que tú quieres hacer. No, tuvo bastante oposición en su vida de sus propias hermanas, de los frailes carmelitas que pensaron que esto era demasiado radical. Los obispos se opusieron a ella. Muchas de las personas adineradas de su época la atacaron y la criticaron. Y, sin embargo, ella perseveró en esto. Fundó muchos monasterios nuevos en toda España, hasta que fue llamada al lado de Dios, a la eternidad. En conclusión, nada más quiero señalar la obra por la que se le conoce en la vida espiritual, y sus enseñanzas verdaderamente se encuentran en tres obras principales. Se llaman la vida o el camino el camino a la perfección y el castillo interior. Y el castillo interior verdaderamente es su obra maestra. Y en ella es muy práctica acerca de la vida espiritual, mucho más práctica que teórica, ofreciendo una buena descripción, y tiene una inspiración psicológica que ella provee, que ella obtuvo a partir de su propia experiencia personal y su observación de la conducta de los demás. Le es posible enseñar eso de una manera que la condición humana y cómo operamos, cómo obramos y cómo a través de eso nos podemos volver santos. Ella describe en el castillo interior, el alma la describe como un castillo compuesto de numerosos recintos o mansiones, y al centro se encuentra Cristo como Rey, y a medida que el alma progresa en la práctica de la oración, pasa de un recinto o mansión a la siguiente, hasta que finalmente pasa a través de esa séptima mansión y llega a la cámara central, al cuarto central de una unión transformadora con Cristo. Un par de cosas que ella solía decir. Ella dijo, en mi opinión, la oración mental no es nada más que una conversación amistosa. A menudo hablamos con Él, quien nos conoce y nos ama.
Y para Santa Teresa, la oración y el progreso consiste no tanto en pensar mucho, sino en amar mucho. Nada más para darnos una idea, tenemos aquella famosa historia de Santa Teresa de Ávila acerca de cómo su relación con Cristo estaba tan viva y cómo ella solía hablarle a Jesús. Sabemos que ella sufrió todo tipo de persecución de parte de todos aquellos a su alrededor. Estaba subiendo a una carroza y se resbaló y se cayó en el fango, y su comentario al Señor fue inmediatamente: si esta es la manera que tratas a tus amigos, con razón tienes tan pocos. Algo muy realista. Es exactamente lo que nos gustaría decir al Señor a veces, pero no tenemos el coraje. No, pensamos que nos va a caer un rayo como respuesta, pero ella tenía una relación tan estrecha con Él que era posible hablar de manera tan libre. Y era una relación llena de amor que tenía con Él. Y luego al final ella a menudo solía decir que la santidad no consiste en lo extraordinario, sino en realizar cosas ordinarias de forma extraordinariamente bien. ¿Y dónde hemos escuchado esto antes? Definitivamente está en la espiritualidad de una de sus hijas espirituales, Santa Teresa de Lisieux, y su enseñanza acerca del pequeño camino, y está muy vivo. Lo escuchamos en las palabras de la Madre Teresa y en las palabras de la Beata Teresa de Calcuta. Básicamente, siempre lo podemos encontrar en tarjetas santas en todos lados hoy en día, que hemos de hacer cosas ordinarias con amor extraordinario, o hacer las cosas pequeñas con gran amor. Y Santa Teresa de Ávila enseñaba que la base de la santidad era conformidad completa con la voluntad de Dios. Dijo, para que apenas sepamos que Él quiere algo, nos sometamos nuestra voluntad por completo. El poder del amor perfecto es tal que nos hace olvidarnos de agradarnos a nosotros mismos para agradarlo a Él, quien nos ama a nosotros.